un emisario de Lenin en La Habana. Mijaíl Borodín, después de concluir la misión encomendada por Lenin de establecer relaciones con las incipientes organizaciones comunistas en México y Estados Unidos con vistas a la creación del Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional y de regreso a Moscú, tuvo una estancia de 5 horas en La Habana. Los documentos originales conservados en el Fondo 497, Fondo Lenin, del Archivo de la Internacional Comunista, Comintern, permiten establecer en diciembre de 1919 el primer contacto con el movimiento obrero cubano. Mijaíl Markovich Borodín, Mijaíl Rosenberg. En su informe de viaje fechado el 21 de enero de 1920, Borodín comenta la creación de la sección comunista cubana encabezada por Marcelo Salinas y la decisión adoptada por la misma de afiliarse a la Internacional Comunista. Los cubanos, apunta Borodín, se proclamaron como miembros del Comité Ejecutivo Provisional de la Sección Comunista de Cuba y designaron a Salinas como su secretario general, y señala, algo muy significativo es el hecho de que mi interlocutor, Salinas, es el alma del periódico obrero El Hombre Nuevo y organizador principal de la Federación de Sindicatos, consecuentemente, el líder del unionismo consciente de clase en la isla. Marcelo Salinas. Su nombre original era Mijaíl Markovich Rosenberg. Fue miembro activo de la facción de Lenin en el Partido Socialdemócrata Ruso, siendo encarcelado por sus actividades políticas. En 1906 emigró a Estados Unidos como exiliado ruso de origen judío con residencia en Chicago, y llegó a adquirir la nacionalidad estadounidense. Se hizo miembro del Partido Socialista Norteamericano bajo el seudónimo de Ver. Tras el triunfo de la Revolución de Octubre, regresó a Moscú en julio de 1918. El probado revolucionario Mijaíl Borodín, a quien se encomendaban las misiones de mayor responsabilidad en el exterior, recibió la designación como cónsul general en México el 17 de abril de 1919, en un documento que lleva la firma de Lenin. Lenin, personalmente, le planteó la misión de establecer relaciones amistosas entre los gobiernos de ambos países y de entablar nexos comerciales. Tras el encuentro que sostuvo con Borodín, el jefe del Estado soviético envió una nota al comisario de Comercio Exterior con la petición de recibir al futuro cónsul y con la acotación siguiente: se lo recomiendo mucho. Lenin valoraba altamente la fidelidad a la causa y la naturaleza activa de este bolchevique, que pasó años de clandestinidad y exilio. Ahora se le confiaba la primera misión diplomática importante del poder soviético en América Latina. Sus 12 años de residencia en Estados Unidos le habían dado el dominio del idioma inglés y una serie de contactos políticos con la izquierda norteamericana que el Estado soviético, bajo fuertes presiones políticas y económicas, necesitaba con urgencia. Tras su regreso a Estados Unidos, otra tarea consistió en proporcionar asistencia financiera al negociador del gobierno soviético en Nueva York, Ludwig Martens, un ingeniero ruso de ascendencia alemana y representante acreditado del Comisariado del Pueblo de Relaciones Exteriores. En ausencia de relaciones diplomáticas, se empleó toda una variedad de recursos para revivir los vínculos comerciales con el mercado norteamericano. En aquellos años el país había quedado devastado por la guerra civil, y el gobierno soviético necesitaba el abastecimiento regular de alimentos, materias primas y manufacturas para alimentar a su población y revivir su industria. Las arcas estaban vacías. Según señala Norman, el hijo de Borodín. Antes de la partida, Lenin le dijo a mi padre que no había dinero para mantener el consulado, pero se le reemplazaría con piedras preciosas, que se pueden vender. La disposición correspondiente fue dada a la Reserva Estatal de Metales Preciosos y Gemas, Gojran, y papá recibió las piedras preciosas, metiendo un puñado de ellas en el faldón de la chaqueta, que luego cosió. De forma tan peculiar, la diplomacia soviética daba los primeros pasos en América Latina. En el Fondo 497 del Presidium se guardan no solo los mandatos firmados por Lenin, sino también documentos y material informativo referidos a Latinoamérica que le eran enviados para tenerle al corriente, así como la correspondencia dirigida por líderes y militantes latinoamericanos a él. Se conservan los materiales relacionados con el viaje de Borodín al hemisferio occidental, así como los relativos a la creación de la primera sección comunista en Cuba, en 1919. Estos documentos no solo confirman que Lenin estaba al tanto de los problemas del movimiento comunista en el
área latinoamericana y que estaba informado en detalle sobre la organización y financiación del viaje de Borodín a México en 1919, de hecho, la primera misión de la Tercera Internacional a América Latina, sino que además evidencian que Lenin tuvo conocimiento del surgimiento del incipiente movimiento comunista cubano y del interés expresado por su dirección de adherirse a la Internacional Comunista. Según constatan los documentos, el 6 de diciembre de 1919 Marcelo Salinas envió carta al secretario general de la Tercera Internacional en Moscú con la solicitud de admisión y el deseo de estar representado en el Congreso del Comintern así como en el Congreso Comunista Latinoamericano a celebrarse en México, e informó que la sección comunista de Cuba se afilia sin compromisos a la Tercera Internacional, prometiendo luchar con todos los esfuerzos por sus ideas y el derrocamiento de la burguesía en todo el mundo. La colección de documentos originales cubanos se guarda en el fondo número 495, correspondiente al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, Comintern, donde se conservan los materiales relacionados con la formación de la primera sección comunista en Cuba en 1919 y la correspondencia regular, que permite indagar cuestiones importantes, en particular, la evolución de sus relaciones con las organizaciones obreras y comunistas cubanas.